Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. ¿No crees que la mayoría de la gente no entiende lo que realmente significa resumir la historia del mundo? Intentar resumir toda la historia del mundo es, bueno, una tarea tan necesaria como peligrosa. Es necesaria porque, sinceramente, necesitamos marcos para entender nuestro pasado. Sin una narrativa amplia, la historia se convierte en una colección desconcertante de hechos, nombres y fechas desconectados. Necesitamos un mapa, ya sabes, para ver los grandes patrones, para conectar los puntos entre las primeras huellas humanas en África y las pantallas brillantes de nuestro presente interconectado. Esta historia simplificada nos ayuda a comprender la escala de la existencia humana e identificar los principales puntos de inflexión que nos moldearon hasta lo que somos hoy. Proporciona un punto de partida para una investigación más profunda, una estructura ósea sobre la cual podemos agregar la carne del conocimiento detallado y las diversas perspectivas más tarde. Sin embargo, este mismo acto de resumir está lleno de peligros. Cada resumen es un acto de selección, y cada selección es una elección. El historiador, o en este caso, el escritor fantasma, decide qué es lo suficientemente importante como para incluir y qué debe omitirse. Estas elecciones nunca son neutrales. Están moldeadas por nuestras preocupaciones actuales, nuestros sesgos culturales y las preguntas que creemos que vale la pena hacer. Contar una historia de progreso es ignorar el inmenso sufrimiento que a menudo lo acompañó. Centrarse solo en grandes imperios es hacer invisibles a las innumerables sociedades más pequeñas e individuos que vivieron y murieron fuera de esas estructuras dominantes. El mapa no es el territorio. El resumen no es la historia. El peligro radica en confundir la narrativa simplificada con la verdad completa. Cuando hacemos esto, corremos el riesgo de aplanar la inmensa complejidad del pasado en una única e inevitable línea argumental. Podríamos ver la historia como una línea recta que nos lleva directamente a nosotros, confirmando los valores de nuestra propia sociedad, como el destino final. Esto puede justificar injusticias pasadas y cegarnos a caminos alternativos que alguna vez fueron posibles. Un resumen puede ser una herramienta poderosa para la comprensión inicial, pero también puede convertirse en una jaula, limitando nuestra capacidad para apreciar la rica, desordenada y contradictoria realidad de la historia humana. Es un primer paso necesario, pero una terrible última palabra. Por lo tanto, al embarcarnos en este resumen extremo, debemos tener dos ideas en nuestra mente a la vez. Primero, buscaremos los grandes patrones y momentos cruciales que conectan diferentes épocas y continentes. Buscaremos comprender las fuerzas a gran escala, geografía, tecnología, biología, que han limitado y permitido a las sociedades humanas. Pero segundo, debemos recordar constantemente que esta es solo una historia entre muchas historias posibles. Es una herramienta, no un relato definitivo. Las experiencias detalladas y vividas de miles de millones de personas quedan en los márgenes. La verdadera riqueza de la historia reside en esos detalles, y este resumen debe servir como una invitación a explorarlos, no como un sustituto de esa exploración. Durante la gran parte de la existencia humana, no fuimos habitantes de ciudades, agricultores o súbditos de reyes. Durante más del 95% de nuestro tiempo en este planeta, desde la aparición de nuestra especie en África hace cientos de miles de años, todos los humanos éramos cazadores-recolectores. Eran pequeñas bandas móviles de personas, a menudo relacionadas por parentesco, que se movían por el paisaje para encontrar comida. Sus sociedades eran notablemente flexibles y, en muchos sentidos, más igualitarias que las que vinieron después. Sin la capacidad de almacenar grandes excedentes de alimentos, no podían desarrollarse grandes disparidades de riqueza. El liderazgo a menudo era fluido y se basaba en la habilidad y el consenso en lugar del poder heredado. Poseían un conocimiento increíblemente profundo de sus entornos locales, un conocimiento esencial para la supervivencia. Esta larga era de forrajeo comenzó a terminar hace unos 12.000 años con la Revolución Neolítica. Esto no fue un evento repentino, sino una transición lenta y desigual que ocurrió de forma independiente en varias partes del mundo, como el creciente fértil,
China, Mesoamérica y los Andes. Los humanos comenzaron a domesticar plantas y animales. En lugar de perseguir la caza y recolectar plantas silvestres, comenzaron a cultivar cereales como el trigo y la cebada, y a criar animales como ovejas y cabras. Este cambio fundamental de recolectar alimentos a producir alimentos fue, posiblemente, la transformación más importante de toda la historia humana. Ató a las personas a parcelas de tierra específicas y permitió la producción de un excedente de alimentos por primera vez. Las consecuencias de la agricultura fueron profundas y de gran alcance, sentando las bases para el mundo que conocemos hoy. Con un excedente de alimentos, las poblaciones podían crecer mucho más y establecerse en pueblos permanentes. Este excedente, sin embargo, no se distribuyó por igual. Algunos individuos o familias, por suerte o habilidad, acumularon más alimentos almacenados que otros. Esto marcó el nacimiento de la propiedad privada y una significativa desigualdad material. Por primera vez, la sociedad podía mantener a especialistas que no cultivaban, sacerdotes, soldados, artesanos y jefes. Esta división del trabajo creó nuevas jerarquías sociales y estructuras de poder que no habían existido en las bandas de cazadores-recolectores. El auge de la agricultura también trajo nuevos problemas. La agricultura era a menudo un trabajo más duro y monótono que el forrajeo, y las dietas agrícolas tempranas eran con frecuencia menos variadas y nutritivas. Las poblaciones densas y asentadas que vivían cerca de sus animales domesticados se convirtieron en caldos de cultivo para nuevas enfermedades infecciosas que podían saltar de animales a humanos. Las tensiones sociales crecieron a medida que las disputas por la tierra, el agua y la riqueza almacenada se hicieron más comunes. El cambio a la agricultura no fue una elección consciente para una vida mejor, sino un proceso gradual que, una vez iniciado, creó un ciclo de retroalimentación de crecimiento demográfico e intensificación del que era difícil escapar. Fue una compensación, permitió el desarrollo de sociedades complejas, pero a costa del igualitarismo y la movilidad de nuestro pasado cazador-recolector. Los excedentes de alimentos generados por la agricultura fueron la base esencial para la siguiente etapa de organización social, la civilización. Comenzando hace unos 5000 años en lugares como Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China, surgieron sociedades complejas a gran escala. Estas primeras civilizaciones se caracterizaron por ciudades, arquitectura monumental como pirámides y zigurats, y una autoridad política y religiosa centralizada. Para gestionar estas poblaciones en crecimiento y los recursos que producían, los gobernantes necesitaban nuevas herramientas. Una de las más poderosas fue la escritura. Inicialmente desarrollada para llevar un registro de granos, impuestos y comercio, la escritura pronto evolucionó para registrar leyes, literatura y textos religiosos, creando un registro permanente del conocimiento y las reglas de una sociedad. Con la escritura, llegaron leyes formales y estructuras sociales más rígidas. Códigos legales, como el Código de Hammurabi en Babilonia, establecieron reglas de comportamiento y prescribieron castigos, solidificando el poder del Estado. La sociedad se estratificó cada vez más, con una pequeña élite de gobernantes, sacerdotes y escribas en la cima, una clase más grande de agricultores y trabajadores en la parte inferior, y a menudo, una clase de personas esclavizadas sin ningún derecho. Este modelo de Estado, una autoridad centralizada con un monopolio de la violencia, la capacidad de recaudar impuestos y una estructura social jerárquica, demostró ser increíblemente eficaz para organizar a un gran número de personas y movilizar recursos para proyectos masivos, desde sistemas de irrigación hasta la guerra. Con el tiempo, los estados exitosos se expandieron, conquistando a sus vecinos para convertirse en los primeros imperios del mundo. Imperios como el romano, el persa, el Han chino y el Maurya en la India controlaron vastos territorios y poblaciones diversas. Construyeron caminos, establecieron monedas y mantuvieron ejércitos para defender y expandir sus fronteras. Estos imperios se convirtieron en poderosos motores de conexión, uniendo regiones distantes a través del comercio, la migración y el intercambio cultural. Bienes, ideas y tecnologías
fluyeron a lo largo de rutas comerciales como la Ruta de la Seda, que conectaba China con el Mediterráneo. Esta fue una forma temprana de globalización, donde los eventos en una parte del mundo podían tener consecuencias a miles de kilómetros de distancia. Durante esta era de imperios, las principales religiones del mundo también surgieron y se extendieron, ofreciendo sistemas universales de creencias y ética que trascendían las identidades locales y étnicas. El budismo se extendió desde la India a lo largo de las rutas comerciales hacia el este y sureste de Asia. El cristianismo creció dentro del Imperio Romano, convirtiéndose finalmente en su religión estatal. Más tarde, el Islam se expandiría rápidamente desde la península arábiga a través del norte de África y hacia Asia. Estas religiones proporcionaron un marco cultural y moral compartido que podía unir a pueblos diversos a través de vastos espacios imperiales. Sin embargo, también se convirtieron en fuentes de conflicto, ya que diferentes sistemas de creencias competían por seguidores e influencia política, una dinámica que daría forma a la historia mundial durante siglos venideros. ¿Sabes? El periodo a menudo etiquetado como la Edad Media en Europa no fue una era estática o oscura a nivel global. Si bien Europa experimentó fragmentación después de la caída de Roma, vibrantes imperios y centros de aprendizaje florecieron en otros lugares, como en el mundo islámico y China. El mundo realmente permaneció como un mosaico de regiones interconectadas. Sin embargo, a partir de finales del siglo XV, una de estas regiones, Europa Occidental, comenzó un proceso de expansión que, fundamental y honestamente, violentamente, remodelaría todo el planeta. Impulsados por la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Asia y habilitados por nuevas tecnologías marítimas como la carabela, los exploradores europeos iniciaron una era de interconexión global a una escala sin precedentes. Esta expansión tuvo consecuencias devastadoras. El llamado descubrimiento de América por Colón en 1492 llevó a la conquista de los imperios azteca e inca y a la muerte de millones de indígenas, principalmente por enfermedades europeas como la viruela, para las que no tenían inmunidad. Este colapso demográfico, uno de los peores de la historia humana, allanó el camino para la colonización europea. Para explotar los recursos de América, especialmente el azúcar y la plata, los europeos establecieron un brutal sistema de esclavitud de bienes muebles, transportando por la fuerza a millones de africanos a través del Atlántico en el horrible pasaje medio. Esta globalización temprana se construyó sobre la violencia, la extracción y la creación de una economía global basada en una profunda desigualdad. A principios del siglo XVIII, una serie de revoluciones destrozaron las viejas formas de pensar y organizar la sociedad. Las revoluciones políticas en América y Francia defendieron nuevas ideas de libertad, ciudadanía e identidad nacional, desafiando el derecho divino de los reyes y las aristocracias. Simultáneamente, una revolución económica comenzó en Gran Bretaña, la Revolución Industrial. La invención de la máquina de vapor y el desarrollo del sistema fabril desataron un aumento masivo de la capacidad productiva. Este nuevo sistema, el capitalismo, se organizó en torno a la propiedad privada y la búsqueda de ganancias. Impulsó una increíble innovación tecnológica, pero también creó nuevas clases sociales, una rica burguesía industrial y una gran clase trabajadora urbana, o proletariado. Estas fuerzas, industrialización, capitalismo y el Estado-nación, se combinaron para crear el mundo moderno. Las naciones europeas industrializadas utilizaron sus ventajas tecnológicas y militares para construir vastos imperios coloniales en el siglo XIX, dominando África y gran parte de Asia. El mundo se volvió más interconectado que nunca, pero era una conexión profundamente desigual, con un pequeño número de naciones industriales poderosas controlando la economía y la política global. La expansión de ferrocarriles, barcos de vapor y el telégrafo unió el planeta, pero fue una red tejida por y para el beneficio de las potencias imperiales. Esta era creó la enorme brecha entre el mundo desarrollado y en desarrollo que sigue definiendo la política global hoy en día. El siglo XX se presenta como un período de,
contradicciones asombrosas. Fue testigo de un progreso humano, a una escala antes inimaginable, junto con violencia y brutalidad, de una magnitud igualmente sin precedentes. El orden global construido por los imperios europeos colapsó en la primera mitad del siglo, bajo la tensión de dos devastadoras guerras mundiales. Estos conflictos fueron guerras industriales, donde las tecnologías de la fábrica se aplicaron al propósito de la masacre masiva. Ideologías como el fascismo, el comunismo y la democracia liberal chocaron en una lucha global por la dominación, movilizando a poblaciones enteras y resultando en la muerte de decenas de millones de personas, incluyendo el genocidio sistemático del Holocausto. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos campos liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, inmersos en una tensa guerra fría. Esta lucha ideológica fue acompañada por la amenaza de aniquilación nuclear, una nueva y aterradora posibilidad que pendió sobre la humanidad durante décadas. Al mismo tiempo, los antiguos imperios coloniales se desmoronaron a medida que los pueblos de África y Asia lucharon y lograron su independencia, creando docenas de nuevas naciones. Estos nuevos países entraron en un mundo aún dominado por el poder económico y político de sus antiguos colonizadores, enfrentando inmensos desafíos en su búsqueda de desarrollo y estabilidad en un panorama poscolonial. A pesar de la violencia, el siglo XX también produjo avances científicos y sociales extraordinarios. Descubrimientos médicos como los antibióticos y las vacunas aumentaron drásticamente la esperanza de vida humana. La revolución verde en la agricultura permitió que la producción de alimentos siguiera el ritmo de una creciente población mundial. Los humanos caminaron sobre la Luna, desvelaron los secretos del átomo y el gen, y desarrollaron tecnologías de comunicación que culminarían en Internet, conectando el globo en tiempo real. Movimientos por los derechos civiles, los derechos de las mujeres y otras formas de justicia social desafiaron antiguas jerarquías y expandieron el concepto de dignidad humana, incluso cuando la lucha por la verdadera igualdad estaba lejos de terminar. Hoy, 1 de enero de 2026, vivimos en un mundo que es el producto directo de estos largos y complejos procesos. Nuestra sociedad globalizada es un tapiz tejido con hilos de excedentes agrícolas, antiguos imperios, violencia colonial, capitalismo industrial y conflicto ideológico. Enfrentamos inmensos desafíos: el cambio climático, la desigualdad persistente y la inestabilidad política. Sin embargo, también poseemos conocimientos y herramientas que nuestros antepasados no podrían haber soñado. La historia no es un camino predeterminado que conduce a un único resultado. Siempre ha sido un proceso desordenado y contingente, lleno de conflictos, elecciones y posibilidades imprevistas. La historia no ha terminado. El futuro permanece sin escribir, y las decisiones que tomemos hoy se convertirán en la historia de mañana. Al llegar al final de nuestro viaje por el gran tapiz de la historia mundial, es importante reconocer a los muchos pensadores y estudiosos cuyo trabajo ha dado forma a nuestra comprensión del pasado. Nombres como Fernand Braudel, con su idea de la larga duración; Chris Wickham, desenredando lo que dejó Roma; Jared Diamond, explorando cómo la geografía, la tecnología y el poder se juntan de forma crucial; Eric Hobsbawm, contando la historia de la época de los extremos; Peter Burke, investigando las muchas caras de la historia cultural; y Mark Bloch, quien nos recordó que la historia es tanto una ciencia como un arte. Las ideas y los análisis de estos historiadores han hecho que entendamos mejor los patrones que se repiten, los cambios repentinos y las diferentes culturas que forman la historia humana. Sus puntos de vista nos han retado a mirar más allá de los eventos y las fechas, para ver las estructuras y las fuerzas que dan forma a las sociedades a lo largo de los siglos. La historia no es solo un montón de hechos, es una materia viva, construida sobre lo que pensaron y descubrieron los que vinieron antes que nosotros. Mientras miramos hacia adelante, llevamos sus preguntas, su curiosidad y su pasión por entender el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. La historia de la humanidad sigue, y con cada nueva pregunta que hacemos, nos volvemos parte de la conversación que es la historia.